En 1960, la historia de la mafia cambió para siempre cuando la mafia siciliana comenzó a inundar los Estados Unidos con una droga tan ilegal como mortal: la heroína. La heroína convirtió a la mafia en una organización a escala mundial y le hizo ganar mucho dinero. Sin embargo, también sembró las semillas de su propia destrucción. En las calles de los Estados Unidos se produjo una guerra entre una nueva raza de despiadados mafiosos y un nuevo tipo de policías dispuestos a arriesgarlo todo para infiltrarse por primera vez en la mafia. Se trataba de una lucha en la que estaban en juego miles de millones de dólares, millones de vidas e incluso el futuro del país. A finales de los años 60, la drogadicción y la delincuencia aumentaban en las ciudades estadounidenses. El gobierno tenía que hacer algo al respecto. En 1971, el presidente Nixon declaró la guerra a las drogas. Un año después, la imposición del cumplimiento de la ley ganó una importante batalla al desarticular una red de tráfico de narcóticos conocida como French Connection, que operaba desde Marsella. Los laboratorios franceses estaban suministrando a Estados Unidos tal cantidad de drogas que su colapso tuvo como consecuencia una verdadera escasez de heroína en las calles. Lo que nadie sospechaba era que este éxito traería consigo un desastre. Con la desintegración de la red conocida como French Connection, se estaba abriendo una puerta de manera indirecta a otra mafia muy peligrosa: la mafia siciliana. Durante los años siguientes, rellenaría el vacío del mercado y forjaría una relación con uno de los más temidos mafiosos de Estados Unidos, Carmen Galante. En 1974, 2 años antes de la desaparición del Frente de Marsella, Carmen Galante salió de la cárcel con la intención de inundar Estados Unidos de heroína y convertir así a la mafia en una compañía de narcóticos a escala mundial. Galante formaba parte del clan de los Bonanno. Tenía un largo historial de tráfico de drogas y también fama de tipo duro. Un incidente en la cárcel de Louisburg, donde cumplía condena por tráfico de estupefacientes, refleja el tipo de persona que era. Él estaba en una sección donde se encontraban algunos de los presos más peligrosos, como asesinos, descuartizadores. Y un día, cuando el resto de internos hacía cola para utilizar el teléfono, fue hacia el teléfono y dijo al que lo estaba utilizando: "Fuera de ahí". Esto rodeado de negros a los que nadie se atrevía a tocar un pelo. Cuando Galante salió de la cárcel, los Bonanno estaban en crisis. Sus líderes estaban o bien exiliados o en prisión. Sin contendientes con los que competir, este hombre tan peligroso se convirtió en jefe de los Bonanno. La prioridad de Galante era reactivar el tráfico de la heroína. En tan solo 5 años, la mafia estadounidense se transformó. Consiguió amasar grandes fortunas y se hizo mucho más violenta. Galante estaba ahora en la posición perfecta para impulsar el mercado de la droga a los niveles que había conseguido en su momento el Frente de Marsella. Era el jefe del clan de los Bonanno e hizo que el tráfico de heroína se dirigiera hacia Sicilia, donde él tenía sus raíces. Galante nació en Nueva York, pero su familia procedía de la localidad de Castellammare del Golfo, en el noroeste de Sicilia. Los sicilianos habían emigrado a los Estados Unidos hacía 100 años. Sin embargo, muchos de sus descendientes mantenían fuertes vínculos con su tierra natal. Galante no era una excepción. Su plan era explotar sus vínculos con la mafia siciliana para dominar el mercado de la heroína estadounidense. Era el comienzo de una nueva era en la historia de la mafia. Hasta entonces, la mafia siciliana y la estadounidense habían actuado de forma independiente. Con el Frente de Marsella desintegrado, la mafia siciliana decidió llenar el vacío del mercado. Y no había otro mercado más grande que el estadounidense. Los sicilianos organizaron un sistema de contrabando verdaderamente sofisticado.
los proveedores pakistaníes enviaban por barco la morfina parcialmente refinada y llegaba a las costas de Sicilia, desde Asia vía Turquía. Un transmisor colocado en el fondo del mar alertaba a los mafiosos sicilianos de que el barco cargado de drogas había llegado. Convertían la morfina en heroína en los laboratorios del oeste de la isla. 3 jefes sicilianos dirigían este mercado que era cada vez más grande. Totò Riina era el más ambicioso, calculador y peligroso. Riina planeó reorganizar la mafia siciliana cuando Galante comenzaba a provocar alboroto en Estados Unidos. La mafia siciliana siempre afirmó tener un código de honor según el que asesinaban siempre y cuando fuera necesario, evitando así la muerte de hombres inocentes, mujeres y niños. Sin embargo, Riina ignoró estas viejas normas. Totò Riina siempre fue una persona muy ruidosa. También era muy violento y construyó su imperio valiéndose del terror. Riina era tan ambicioso como despiadado. Se propuso convertirse en jefe de todos los jefes de la mafia siciliana. Para conseguirlo, cometería todo tipo de atrocidades. De ahí que se le conociera como la Bestia. A principios de los años 70, sus laboratorios producían toneladas de heroína. Y todo lo que se producía se tenía que vender. Al otro lado del Atlántico, Carmen Galante y la mafia estadounidense se dieron cuenta de que podían ganar mucho dinero vendiendo la heroína de Sicilia. Sin embargo, existía un problema. A lo largo de su historia, la mafia de los Estados Unidos había jurado no traficar con drogas. La mafia de Chicago era una de las que más se oponía al tráfico de drogas. Siempre supimos que el tráfico de drogas era un negocio sucio e inmoral, del que era muy difícil salir. Era una especie de tabú. Para el AMPA de Chicago, no había ninguna necesidad de traficar con drogas si se podía ganar dinero de otras maneras más aceptables. En los años 70, la mafia de Chicago envió a Frank Culota a Las Vegas para asegurarse de que nadie tonteaba con sus rentables casinos. Con la gestión de los casinos, Culota y su equipo se ganaron un respeto que nunca hubieran conseguido con el tráfico de drogas. La verdad es que era fantástico. Teníamos todo lo que necesitábamos, o más bien, todo lo que queríamos. La gente nos envidiaba y nos trataban como reyes en todos los sitios. Nos respetaban, bueno, creo que nos respetaban, aunque quizás era más respeto que miedo. Sin embargo, para otros mafiosos fue muy duro resistirse a las enormes cantidades de dinero que aportaba la heroína. Estaba claro que Dominique Montiglio, que creció en las afueras de Brooklyn, iba a formar parte del clan de Nueva York conocido como los Gambino. Montiglio traficó con drogas para la mafia durante muchos años. Se decía que si te pillaban traficando con drogas, te condenaban a muerte. Decían eso para que hiciéramos todo lo posible para que no nos pillaran. Por entonces, creo que toda la mafia traficaba porque había mucho dinero por medio. Los mafiosos no querían que se les viera traficando con drogas, pero sí querían hacer dinero con ellas. No había grandes razones morales por las que no quisieran traficar con heroína. Y al mismo tiempo, la gran cantidad de dinero que se movía en torno a ella era muy atrayente.
Los clanes de Nueva York sabían que traficar con drogas llamaría la atención de las autoridades, pero era un riesgo que merecía la pena correr. La mafia estadounidense se dedicó en secreto al tráfico de heroína y en poco tiempo hicieron más dinero del que podían haber imaginado. Lo peor es que hay una nueva epidemia de heroína en los Estados Unidos. Cuando la heroína de Sicilia empezó a circular por Estados Unidos, la adicción a dicha droga aumentó. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía alrededor de 20.000 adictos a la heroína, y a mediados de los años 70, más de 500.000. El FBI no tenía ni idea de las grandes cantidades de drogas que estaban entrando en el país, ni quiénes eran los responsables. Pero eso iba a cambiar. En los años 50 y 60, la mayoría de los agentes del FBI eran hombres blancos. Ahora, el FBI estaba reclutando a otro tipo de agentes. Empezaron a contratar a jóvenes ambiciosos que procedían de los mismos barrios que los mafiosos y que conocían el mundo de los sicilianos. Uno de estos agentes fue Joe Pistone, más conocido como Donnie Brasco. Joe Pistone era un joven agente del FBI de origen siciliano, y su misión fue infiltrarse en las redes de la mafia, algo que no se había hecho nunca. Crecí en Nueva Jersey, en un barrio italiano donde vivían muchos mafiosos. Yo iba al colegio con hijos de mafiosos, así que conocía ese ambiente. Cuando comencé a trabajar como agente del FBI, todo lo relacionado con la mafia me era muy familiar. El sueño de Joe Pistone había sido siempre ser policía. Pude haber escogido el camino equivocado. Hubiera sido fácil por los ambientes en los que me movía, es decir, un barrio donde había muchos delincuentes. Pero ni siquiera me lo planteé, ya que mis padres eran muy estrictos, y si hacía algo malo, mi padre me castigaba con unos buenos azotes. El 7 de julio de 1969, Pistone se convirtió en agente del FBI. 7 años más tarde, desapareció del mapa y adoptó una nueva identidad. A todo el mundo le gustaría ser recordado. Para ello, yo elegí un nombre, Donnie Brasco, y una profesión, que fue la de ladrón de joyas, porque era un trabajo que no implicaba violencia. No hay muchos ladrones de joyas en la cárcel por asesinato. Y para poder infiltrarme en la mafia, tuve que presentarme ante ciertas personas con joyas preciosas que supuestamente había robado. El trabajo de Pistone era infiltrarse en la mafia. Los riesgos eran muy grandes. Si lo lograba, podría desvelar el mundo secreto del crimen organizado. Pero si no lo lograba, lo matarían. Para este tipo de trabajo secreto, se tiene que tener mucho valor. Y también ser muy fuerte emocionalmente. En mi caso es muy difícil saber cuándo estoy nervioso. Siempre pensaba que lo peor que me podía pasar era que me mataran. Eso es todo. El FBI quería conocer la mafia por dentro. El jefe de los Bonanno, Carmine Galante, fue su primer objetivo. Pistone utilizó los diamantes del FBI y sus raíces sicilianas para infiltrarse poco a poco en el clan de Galante. Yo era de descendencia italiana, conocía la calle y sabía cómo actúan los mafiosos. Es decir, hablas cuando te hablan y no te metes en lo que no te concierne. No es tan fácil introducirse en ese mundo. Hay que tener paciencia y hacer las cosas bien. La primera impresión es muy importante. Si haces ciertas cosas
y eres espabilado, te eligen. En marzo de 1977, Pistone empezó a merodear por el territorio de los Bonanno. Pronto se hizo notar entre los soldados de la mafia. Lefty Ruggiero fue una de las primeras personas que Pistone conoció en ese ambiente. Más adelante descubriría que Lefty era un asesino a sueldo que trabajaba para la mafia. Lefty se dirigió por primera vez a Pistone para pedirle que vendiera algunas joyas robadas. Me presentaron a un tipo que se llamaba Lefty Ruggiero, que era el típico gángster. Es decir, conocía la mafia. Lo conocía todo sobre la mafia. Lefty era el que mejor te podía enseñar cómo funcionaba la Cosa Nostra. Utilicé todo mi ingenio y mi conocimiento de la mafia y nunca le hice preguntas comprometidas para conseguir información. Por eso le gusté. Y claro, también le gustaban las piedras preciosas que yo tenía, porque veía el dinero que podía ganar con ellas. Como su operación secreta se alargó durante años, la cara de Pistone fue cada vez más aceptada en los círculos de Lampa. Sin embargo, seguía corriendo un riesgo muy alto. El antiguo miembro de la mafia, Henry Hill, conoce todos los peligros a los que Pistone se enfrentaba. Podían haber acabado con él en cualquier momento. Tuvo mucho valor, pero también se lo pasó bien. Y llegó a ser casi uno más. La tapadera de Pistone estuvo a punto de desmoronarse. Una noche le llevaron a un lugar frecuentado por mafiosos, donde fue interrogado por 2 soldados de la mafia. No les caí bien a esos tipos, y uno de ellos me dijo: mira, no nos creemos que seas un ladrón de joyas, y como no nos convenzas de ello, no vas a salir vivo de aquí. Estuve allí unas 5 o 6 horas intentando convencerles de que era Donnie Brasco. Les di un número de teléfono de un tipo de Miami que supuestamente daría fe de mi versión. Así que uno de ellos fue a llamarle, volvió media hora más tarde y me dijo: vale, te puedes marchar. Pistone fue tan convincente que entre él y Lefty se forjó una relación de casi padre e hijo. Me llegó a apreciar. Creo que porque veía en mí la persona que a él le hubiera gustado ser, o su hijo. Me presentó a su familia y a su mujer, e incluso iba a su casa a cenar muchas veces. Era mucho más que una relación de mafiosos. En el verano de 1977, Pistone se había ganado la confianza de Lefty. Pero, ¿podría acercarse al jefe de la heroína, Carmine Galante? Una noche que estaba con Lefty me dijo: tenemos que ir a un sitio. Y yo pregunté: ¿a dónde? Y él contestó: te lo diré cuando lleguemos allí. Galante estaba reunido allí y nuestro trabajo consistía en quedarnos fuera del edificio y asegurarnos de que todo fuera bien, de que no ocurriera nada. Estábamos protegiéndole. Esta fue una gran oportunidad para Pistone. Pregunté a Lefty: ¿podemos entrar? Y él contestó: ¿estás loco? Por supuesto que no puedes entrar ahí. Ni siquiera podrás conocerle. Nadie puede conocerle. Tenemos que quedarnos aquí hasta que nos digan que nos marchemos. Fue muy emocionante. Se me pasaron muchas cosas por la mente. Pensaba que si me mataban, creerían que yo era un mafioso en lugar de un agente del FBI. Si me hubieran matado entonces, hubiera sido el agente del FBI que consiguió estar más cerca del jefe.
Pistone no se acercó tanto como quería a Galante, pero sí consiguió importante información sobre la operación que se estaba llevando a cabo. Antes de que Pistone trabajara como agente secreto, el FBI tenía cierta información sobre la mafia. Ahora, por primera vez, un agente del FBI iba a ser capaz de confirmar esa información. Pistone contó al FBI cómo estaban estructuradas las familias. En lo más alto estaba el jefe de la familia. Trabajando directamente para él, había un subjefe y un consejero conocido como consigliere. En el nivel más bajo estaban los capos, que dirigían un equipo de 5 o 10 soldados. Siempre había varios niveles entre el jefe y los soldados y los delitos que cometían, por lo que era prácticamente imposible condenar a los jefes de las familias. Conseguir esta información fue fundamental en la guerra contra la mafia, pero fue solo el comienzo. Pistone también descubrió el secreto del meteórico ascenso de Galante en la mafia de Nueva York. Joe nos contó algunas cosas sobre los sicilianos que trabajaban en los Estados Unidos. Según él, se utilizaba a los sicilianos del clan Bonanno para cometer delitos, tráfico de drogas, etc. Fue una revelación increíble. Conocí a algunos sicilianos que eran miembros de la mafia siciliana. Pero estos sicilianos tenían su propia camarilla aquí, en los Estados Unidos. Galante había importado un ejército privado de despiadados mafiosos. Los hombres clave que Galante trajo de Sicilia fueron Cesare Bonventre y Baldo Amato. Estaban constantemente con él. Creo que en parte los trajo para sentirse más seguro, porque creía que serían fieles a la tradición, ya que todavía no estaban americanizados. Los nuevos guardaespaldas de Galante causaron gran revuelo en la familia Bonanno. Había mucha tirantez entre la mafia estadounidense y la siciliana, a pesar de formar parte de una única familia. Lefty, Sonny y los otros estadounidenses creían que querían hacerse cargo de la familia, y por eso no confiaban en ellos. La mafia siciliana y estadounidense eran muy diferentes. En el pasado, los sicilianos habían tenido reglas y tradiciones muy fuertes, pero ahora eso estaba cambiando. Ellos mataban a cualquiera. Nosotros teníamos ciertas reglas, aunque parezca extraño. Teníamos que solicitar permiso a ciertas personas para hacer determinados trabajos. No podíamos matar a un hombre delante de su familia, etc. Pero ellos no tenían ese tipo de reglas. Estos despiadados sicilianos pertenecían a un clan mafioso cuya base estaba en Corleone, un remoto pueblecito de las montañas de Sicilia. Los mafiosos de Corleone eran tipos muy duros. Posiblemente la vida en el campo les había entrenado para ello. No les asustaba ni la cárcel ni la muerte. Y siempre eran fieles a sus jefes. Los mafiosos de Corleone habían llegado a lo más alto de la mafia siciliana mediante el incumplimiento de las reglas y matando sin pedir los permisos necesarios. En la mafia estadounidense, la obediencia a los superiores estaba profundamente arraigada. En 1931, el padrino de la mafia estadounidense, Charlie Lucky Luciano, creó una organización conocida como la Comisión. Era una especie de junta directiva donde los representantes de las familias se reunían para solucionar conflictos y decidir estrategias.
la comisión impuso disciplina en las familias enfrentadas. Se aprobaron reglas que perduraron muchos años. Una de esas reglas fue que no se podía matar a nadie sin el permiso del jefe del clan. El mafioso de Las Vegas, Frank Culota, pagó casi con su propia vida el haber incumplido esta regla. Su jefe era el implacable Tony Spilottra. Tony era un amigo de la infancia, un buen amigo. Y como te dije antes, los buenos amigos son los que suelen meterte en líos. Cuando me pidió que quitara de en medio a ese individuo, le pregunté si tenía la aprobación del jefe, a lo que él contestó que sí. Me prometió que la tenía. Sin embargo, no era cierto. Y claro, después nos pidieron explicaciones. Matar a alguien sin la autorización de Chicago significaba saltarse las reglas, y el castigo era la muerte. Tony Spilottra echó la culpa de dicho asesinato a su amigo Frank Culota. Mintió. Se quitó el muerto de encima, porque sabía que si admitía haberme hecho ese encargo, le pegarían un tiro en la cabeza. Así que me echó la culpa a mí, a su mejor amigo. Nos conocíamos desde pequeños. Limpiábamos botas juntos cuando teníamos 12 o 13 años. Siempre me decía que yo sería su hombre de confianza. Y de hecho lo fui. Sin embargo, me vendió para salvarse. Al poco tiempo, Tony Spilottra y su hermano fueron condenados a muerte por la mafia. Aunque parezca mentira, me dio pena de ellos, porque los mataron a golpes. No los estrangularon ni los rajaron, sino que los golpearon con bates de béisbol hasta que los mataron. Me dio pena, porque eran dos hermanos a los que yo había visto crecer. Y aunque Tony me traicionó, me pareció una manera muy triste de morir. Para los mafiosos estadounidenses, las reglas de la comisión eran un asunto de vida y muerte. No puedes confiar en nadie. Tus mejores amigos son los que generalmente te matan, sin importarles la amistad que te une a ellos. Y claro, nadie quiere ser traicionado por un amigo. Así que tienes que adelantarte a ellos. La mayoría de la gente tiene 4 o 5 amigos a lo largo de su vida, pero yo he llegado a tener más de 50. Un día me dio por hacer una lista y me salieron 56 de verdad. Algunos los había matado la policía, pero a la mayoría, a unos 36, los había matado la mafia. A Carmine Galante no le preocupaba ni la comisión ni sus reglas. Para él, la mafia estadounidense era demasiado blanda y estaba convencido de que sus conexiones sicilianas le harían invencible. Había ciertas ventajas en las alianzas con la madre patria. Al principio, era algo que pasaba inadvertido, pero con el tiempo, el resto de mafiosos empezó a sospechar y a preguntarse por qué estaba trayendo a tantos sicilianos. Y se dieron cuenta de que estaban traficando con heroína y de que no podían controlar a los sicilianos. Los sicilianos sacaban clandestinamente del país la heroína. Y con ellos, Galante se aseguraba un lugar privilegiado en el negocio de la heroína. Tenía planes en el negocio de la heroína
para los que le convenía estar asociado con los sicilianos. Dirigían ese negocio. A finales de los años 70, la mafia siciliana dominaba el mercado de la heroína. Las ganancias que se hacían en las calles estadounidenses estaban alcanzando los 20.000 millones de dólares, 150 millones de euros anuales. Galante intentaba embolsarse ese dinero. Había que hacer algo. Era un hombre muy avaro. Los Bonanno podrían haberse beneficiado del tráfico de estupefacientes también. Pero Galante no estaba dispuesto a compartirlo con nadie, ni siquiera con los miembros de su propia familia. Era muy egoísta y quería controlarlo todo: las familias, los negocios, etc. Y nadie se atrevía a decir nada al respecto. Galante tenía enemigos muy peligrosos, porque se creía el jefe de toda la ciudad. Todo el mundo era consciente de que se avecinaba una gran tormenta. Si hubiera conseguido lo que se proponía, se hubiera producido una gran guerra entre clanes. Para los jefes de la mafia, los problemas causados por Galante se estaban agravando. Únicamente la comisión tenía la autoridad para actuar, pero lo haría de forma violenta. Galante tendría que desaparecer. El 12 de julio de 1979, Carmine Galante fue a almorzar al restaurante de Joe y Mary en la avenida Knickerbocker, en Brooklyn. Era uno de sus restaurantes preferidos. Su primo era el dueño, así que se sentía seguro allí. Le acompañaban dos de sus leales guardaespaldas sicilianos. Estaban en la terraza del restaurante, sentados en una mesa. Y Galante tenía un puro en la boca. Y de repente un coche para en la puerta. Salen de él tres hombres, entran en el restaurante y empiezan a disparar. Dispararon a Galante, que cayó de la silla boca arriba y quedó con el puro en la boca. Así mataron a Galante. Esta era la noticia de primera plana que apareció en todos los periódicos de Estados Unidos. El meteórico ascenso de Galante termina en un charco de sangre. Carmine Galante ha sido asesinado hoy mientras almorzaba en un restaurante de Brooklyn. Al parecer se trata de un ajuste de cuentas que ha terminado con la vida del mafioso más importante del país. Los asesinos abandonaron a toda prisa la escena del crimen, pero por casualidad, uno de ellos fue derecho a un club vigilado por la policía. En estas imágenes le vemos informando del golpe a uno de los jefes de la comisión. Sin embargo, los agentes federales estaban a punto de descubrir algo todavía más sorprendente. La policía identificó inmediatamente el cuerpo de Carmine Galante. Era el del hombre mayor con un puro en la boca. Mientras reconstruían la escena, la policía descubrió que los dos individuos que acompañaban a Galante y que más tarde fueron identificados como sus guardaespaldas salieron del restaurante sin ningún rasguño. Los forenses encontraron balas de 5 calibres diferentes en el cuerpo de Galante, lo que indica que fue disparado por 2 armas más. Sin embargo, los únicos que estaban allí eran Bonventre y Amato. Bonventre y Amato eran los dos sicilianos que Galante había traído consigo para que le protegieran. La policía dedujo que Bonventre y Amato no estaban allí para proteger a Galante, sino para asegurarse de que su asesinato se llevaría a cabo sin ningún tipo de impedimento.
Los hombres que supuestamente le protegían fueron los que le traicionaron. Los sicilianos se habían puesto en contra de Galante, pero aparentemente su ambición no disgustó a los miembros de la comisión. Los sicilianos que habían llegado al país durante los años 60 y 70 y que le habían ayudado a traer heroína desde Sicilia querían controlar el negocio en su totalidad. Su mensaje fue: nosotros traemos la heroína, nos vamos a involucrar en la red de distribución, por lo tanto queremos más dinero. No estaban de acuerdo con Galante porque se quedaba con la mayor parte de los beneficios. El asesinato de Galante hizo que el FBI sospechara aún más del clan Bonanno. Para la comisión, disparar a un jefe eran palabras mayores. Dos jóvenes agentes, Charlie Rooney y Carmen Russo, recibieron el encargo de vigilar a los Bonanno. Mi compañero Charlie Rooney y yo pasamos mucho tiempo vigilándolos. Necesitábamos información que solo podíamos conseguir en las calles. Nosotros éramos los ojos y los oídos del FBI para intentar aclarar quiénes eran estos sicilianos y qué estaban haciendo. Un miembro del clan Bonanno que pronto llamó la atención del FBI fue Sal Catalana, que regentaba una panadería italiana de Queens. El FBI se dio cuenta de que era una figura clave en el tráfico de estupefacientes. Recibía e intercambiaba constantemente sospechosos paquetes posiblemente llenos de dinero o heroína. El FBI decidió esperar y observar para desmantelar toda la operación. Entre otras cosas, el FBI quería descubrir cómo habían estado introduciendo la heroína en los Estados Unidos todo ese tiempo. Durante los 5 años siguientes, la vigilancia de Russo y Rooney se convirtió en la mayor operación de la historia del FBI. Finalmente, después de grabar y traducir más de 55.000 cintas, un equipo de 400 agentes descubrió cómo la mafia introducía la heroína en los Estados Unidos. Utilizaban sus negocios para ello. Tiendas de muebles, de construcción, mármol, pizzerías. Necesitaban mucho tomate para las pizzas. La mafia se había hecho con pizzerías por todo el país y ofrecían la gestión de las mismas a inmigrantes sicilianos. Todo ello era controlado por Sal Catalana, desde su panadería de Queens. Estas imágenes muestran algunos de los restaurantes implicados en el caso conocido como Pizza Connection. Utilizaban estos restaurantes para distribuir heroína por todo el país. La heroína llegaba a los Estados Unidos a veces de manera muy ingeniosa. Llegaron a utilizar latas de tomate llenas de heroína. Sin embargo, la red de pizzerías no era una simple operación comercial. Los mafiosos nunca vendían la heroína directamente en las calles, sino que se la vendían a pequeños traficantes. De esta manera, los jefes se mantenían alejados del lado sucio del negocio. Las pizzerías tenían otra utilidad. Catalana y sus empleados podían blanquear el dinero obtenido de la venta de la heroína. Se trataba de tapaderas muy inteligentes porque ¿quién iba a sospechar de una pizzería? Normalmente no se sospecha de un tipo que se dedica a hacer pizzas. El mafioso Henry Hill utilizaba las pizzerías para hacer las entregas. Era fácil. Iba a la pizzería del centro comercial, aparcaba mi coche y cogía otro para volver a casa. 4 días después, volvía y depositaba el dinero en otro maletero. Las pruebas que encontraron llevaron al FBI al nivel más alto de la mafia y también a Sicilia. Salvatore Catalana estaba asociado con los mafiosos de Corleone, Sicilia, que eran los más poderosos. Salvatore Reina era el jefe de los mafiosos de Corleone.
Salvatore Catalana tenía un único objetivo: la heroína que enviaban a Estados Unidos. Necesitaban gente de confianza para seguir con la actividad. El poder de la mafia siciliana y de su implacable jefe, Riina, se extendió hasta los Estados Unidos. No sabemos cuánto tiempo lo estuvieron haciendo antes de que los descubriéramos. Dimos con ellos por el asesinato de Galante. De otra manera, no nos habríamos fijado en ellos entonces. Mientras tanto, el agente del FBI, Joe Pistone, tenía que conseguir escapar con vida de su papel de infiltrado en la mafia. A pesar del asesinato de Galante, la peligrosa operación de Joe Pistone continuó durante 2 años más. Pero en 1981, su misión acabó de manera dramática. Sonny Black, jefe del clan de Joe Pistone, llegó a admirar al agente secreto. Por eso, Sonny decidió honrar a Pistone haciéndole miembro oficial de la mafia. Sin embargo, esto supuso un gran problema para Pistone, porque eso significaba que tenía que matar a alguien. Cuando Sonny Black me eligió para el trabajo, no me pude negar. Si lo hubiera hecho, me hubiera matado a mí. Así es el trabajo de un gángster. No haces tu trabajo porque te paguen, sino porque eres parte del grupo. Así que acepté el trabajo. Y por suerte el tipo que tenía que liquidar estaba escondido, porque sabía que le buscaba. Pero tuve que ir a Florida y tuve que regresar a Nueva York, porque no di con él. En un golpe de destino, pidieron a Pistone que matara a uno de los hombres que había asesinado a Carmine Galante. Pero no le llegó a matar. El FBI no iba a permitir que un agente cometiese un asesinato. El 26 de julio retiraron a Pistone de la operación. El FBI informó a los contactos mafiosos de Pistone que este era un agente infiltrado del FBI. En estas fotografías se ve a los agentes del FBI abandonando un local del clan de los Bonanno cuando acababan de comunicar a Lefty Ruggiero que su amigo, Donnie Brasco, era agente del FBI. Las consecuencias de estas noticias fueron letales para los mafiosos. En esta foto, Sonny Black discute con su equipo el tema de los agentes infiltrados del FBI. Días después, desapareció. Al año siguiente encontraron su cuerpo cerca de Staten Island. Encontraron su cuerpo en una bolsa. Tenía las manos cortadas, como castigo por haberme permitido dar la mano a los mafiosos de más categoría. Estas fotos de Lefty fueron tomadas justo después de enterarse de que Pistone era agente del FBI. Sabía que tendría problemas. La mafia nunca le perdonaría un error así. Los Bonanno iban a asesinar a Lefty Ruggiero, pero el FBI lo descubrió y lo pusieron bajo custodia. Pistone presentó muchas pruebas contra Lefty, por lo que este fue condenado a 20 años de cárcel. Murió de cáncer el día de Acción de Gracias de 1995. Por lo menos no asesinaron a Lefty. Tuvo su merecido, la cárcel. Pero yo no convertí a Lefty ni a los otros en gángsters. Ya lo eran antes de que yo llegara. Y lo siguieron siendo cuando yo me fui. Joe Pistone estuvo infiltrado durante 6 años. Es mucho tiempo para estar infiltrado, porque la mafia es muy capaz de matarte, cortarte en pedazos y tirarte por ahí. Sin embargo, los mafiosos llegaron a confiar en Pistone. Creo que ningún otro agente del FBI ha estado tan cerca de ser uno de ellos.
Aquella fue una operación muy larga que casi acaba con Piston, a pesar de que era un agente del FBI muy inteligente. Después de retirarse, Pistone pasó los 5 años siguientes testificando contra sus amigos de la mafia. En 1986 abandonó el FBI para escribir un libro autobiográfico. Pero su vida nunca volvería a ser la misma. Incluso hoy en día tiene un nombre falso y vive bajo amenaza de muerte. La mafia puso precio a mi cabeza cuando terminó la operación y mi verdadera identidad se hizo pública. ¿Que si me preocupa? Pues no pienso en ello a diario, pero sí tomo precauciones. Y si algún día me ocurre algo, ganará el mejor. Gracias al esfuerzo de agentes como Joe Pistone y Carmine Russo, la investigación conocida como Pizza Connection debilitó seriamente la mafia estadounidense. Tras años de enormes ganancias con los narcóticos, haría falta mucho más para pararles. Nadie hubiera podido imaginar que en años posteriores, un jefe de la mafia cambiaría todo el panorama y doblegaría a la mafia estadounidense y siciliana.